Hermanos, nos volvemos a ver en esta tarde, nos volvemos a reunir para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también nos reunimos nuevamente para gozarnos en el Señor, para darle gloria y honra porque solamente Él se lo merece. El tema de esta noche se ha titulado Caminar con Dios y se encuentra precisamente en ese pasaje bíblico que tú has leído, que ustedes han leído allá en sus hogares, en Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Hoy, hermanos, 12 de julio de 2020, la palabra de Dios nos sigue trayendo un mensaje de amor y esperanza. Es interesante recordar o poder reflexionar en este tema que se llama Caminar con Dios. No sé si tú recuerdas qué es la distancia más larga que tú hayas caminado en tu vida. Tal vez a algunos de ustedes les gusta salir a caminar, tal vez les gusta salir a correr. Aquí en la iglesia hay una pareja de hermanos que les gusta participar en las carreras y se pasan pues practicando el tiempo que ellos tienen, salen a correr en un parque y de esa manera entrenar. Pero habrá algunos que tal vez les gusta andar en bicicleta, tal vez a otros les gusta andar pues allí caminando por las plazas o en lugares cercanos que les gusta. Pero el caminar siempre pues nos da ese momento para reflexionar, nos da ese tiempo para pensar, y a veces cuando tenemos problemas y salimos a caminar, nos da tiempo de reflexionar y en muchas ocasiones pues nos sentimos bien cuando regresamos a nuestros hogares. O tal vez si tenemos que tomar alguna decisión, el caminar nos ayuda a reflexionar e incluso hasta encontrar una posible solución a esos problemas. Pero a veces cuando caminamos, quizás a algunos les gusta andar solos o a otros les gusta andar acompañados. Y qué delicioso y hermoso es cuando caminamos con alguien a quien amamos. Cuando una pareja de esposos deciden salir a dar la vuelta por una plaza, deciden salir a caminar allá en su pueblo o ahí en su colonia y van caminando, platicando de lo que se les ocurra, tal vez recordando algunas cosas que vivieron en el pasado, no lo sé, pero el punto es ese momento de comunión que tienen estas personas al estar caminando, tal vez sin rumbo fijo, pero disfrutando la comunión que de alguna manera en ese momento tienen. Este pasaje bíblico que hemos leído es uno de los pasajes quizás más cortos, no es el único, pero habrá otro, pero es uno de los pasajes más cortos donde habla de un personaje que no se menciona de manera continua o seguida en la Biblia, pero que en las 4 ocasiones en las cuales se mencionan, hablan de él de manera corta, pero aunque siendo una narración corta de su vida, trae un mensaje profundo y amplio, de tal manera que cuando leemos la vida de este personaje, hasta el día de hoy encontramos grandes mensajes y grandes enseñanzas y sobre todo un testimonio tan impresionante que hasta el día de hoy impacta a la vida de cualquiera persona que le escucha o lee acerca de él. Y estoy hablando de Enoc. Enoc no se menciona de manera continua en las Escrituras, aunque se menciona en el Antiguo Testamento y también se menciona en el Nuevo Testamento, pero lo que se dice de él en los pasajes en los cuales escribió su nombre, habla de él de manera concisa y brevemente, pero el mensaje que proyecta tiene una dimensión tan profunda y tan amplia que es lo que vamos a ver el día de hoy. Su nombre, el nombre que nosotros encontramos de Enoc, puede significar dedicado, consagrado o iniciado. Y viendo su trasfondo o su genealogía,
podemos encontrar que Enoc fue hijo de Jared, quien a su vez fue hijo de Set, y fue hijo de Adán y de Eva. Pero también Enoc fue padre de aquel hombre que vivió por más largo tiempo aquí en la tierra, llamado Matusalem, y fue bisabuelo de Noé. Entonces, encontramos en Enoc un hombre sorprendente, no solamente por sus padres y sus abuelos, sino también por sus hijos, sus bisnietos, pero por sobre todo encontramos en Enoc un testimonio de lo que él vivió aquí en la tierra al caminar con Dios. Y en las Escrituras solamente se habla de dos personajes que de alguna manera se menciona que caminaron con Dios. El primero ya lo hemos visto, es Enoc. El segundo es Noé. Y también en las Escrituras solamente se mencionan a dos personajes que no vivieron la muerte, sino que fueron llevados con vida al cielo. Fue Enoc y el profeta Elías. Entonces nos concentramos en Enoc. Enoc, un hombre sorprendente que dice las Escrituras que fue un hombre que caminó con Dios. Entonces, cuando hablamos de caminar con Dios, podemos pensar en tres aspectos de este acto, el acto de caminar. ¿Y qué significa caminar con Dios? Lo primero que encontramos es que Enoc vivió una vida digna delante de Dios. O sea, su caminar de Enoc aquí en la tierra, que fueron por muchos años, fue durante todo ese tiempo, él tuvo una vida digna delante de Dios. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículos 18 al 23. En esta genealogía de Génesis que encontramos aquí, en este personaje, encontramos no solamente a este hombre sorprendente, sino que también encontramos que más adelante en la genealogía de Enoc entra nuestro Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 3, versículo 37. Enoc caminó con Dios, decidió ser un buen ejemplo para sus hijos, así que los siguientes 300 años de su vida se dedicó a caminar o a andar con Dios y lo pudo lograr. Hermanos, a veces nos piden que nos portemos bien o cuando a nuestros hijos, cuando están chicos, les decimos a nuestros hijos antes de ir a algún lugar, por ejemplo, cuando venimos al templo el domingo, le decimos a nuestros hijos que son pequeños, siempre a muchos padres le dicen lo siguiente: hijos, vamos a ir al templo, por favor, pórtense bien. O tal vez cuando nos invitan a ir a alguna casa, algún almuerzo, alguna fiesta, y sabemos que a nuestros hijos les gusta correr, les gusta pues no hacer travesuras, pero sí divirtiéndose, y a veces se meten en problemas. Les decimos a nuestros hijos e hijas, les decimos lo siguiente: hijos, vamos a ir en casa de tal persona y a ella o a ellos no les gusta que ustedes corran, por favor pórtense bien, cuando vayamos allá esténse quietecitos, no hagan nada malo y pórtense decentemente. A veces así le decimos a nuestros hijos. Pero qué difícil es para un niño estarse quieto, ¿verdad? Le decimos que se sienten y ese niño está moviéndose porque no puede quedarse quieto. El ser humano es así. Ahora imagínense el punto de que no solamente por 50 años, sino por 60 años o 300 años, como en el caso de Enoc, que él haya vivido una vida digna delante de Dios por más de 300 años. 300 años viviendo de una manera casi perfecta, no perfecta, porque la perfección solamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero un hombre en el cual las Escrituras nos dice que caminó con Dios. Y ese caminar tiene que ver con esa comunión con Dios, que él sabía que lo estaba viendo.
y que tenía que vivir rectamente, tenía que tratar de vivir en santidad, porque Dios lo estaba viendo, Dios estaba con él a su lado. Y eso fue no por un año, no fue por 10 años, fue toda una vida, más de 300 años. Enoc era amigo de Dios, y como era amigo de Dios, tenían esos intereses mutuos, y para Enoc andar en el camino de Dios o andar con Dios mismo era gratificante, era algo necesario, pero sobre todo para él era algo que podía disfrutar estar caminando al lado de Dios, disfrutando ese tiempo, disfrutando ese momento por más de 300 años. A Enoc le gustaba estar cerca de Dios y sobre todo le gustaba estar platicando con Dios mismos. Esto es la vida digna delante de Dios por más de 300 años. Pero en Judas capítulo 1, versículo 14, encontramos una característica que tiene que ver también en el punto de que Enoc caminó con Dios. Dice aquí en Judas que a pesar de vivir en un mundo donde el pecado, al igual que hoy, abundaba, Enoc fue diferente a los hombres de su época. En ese sentido, como punto número 2, podemos ver que el hecho de que Enoc haya caminado con Dios durante toda su vida lo hizo ser un hombre diferente al de todos los hombres de su época. ¿Y cómo está esto? ¿O cómo puede ser esto posible? El andar con Dios cambia a la persona. El andar con Dios hace que de alguna manera la persona que está influenciada por Dios tenga una vida completamente diferente. En ese sentido, podemos pensar que Enoc se apartó de la conducta y estilo de vida de sus contemporáneos para caminar de acuerdo con Dios. O sea, él no caminaba de acuerdo a lo que el mundo o la forma o la manera en el que el mundo caminaba, sino que él se limitó a seguir el camino con sus normas, con su forma que Dios le había dado, y que de alguna manera solamente era el camino donde los justos andaban, y en ese camino no estaban los impíos. En ese sentido, o en ese punto, los pecadores, la gente mala, no andaban en ese camino. Entonces, eso lo llevó a ser diferente en este mundo de pecado. Enoc tuvo que enfrentarse a un mundo donde quizás no aceptaban lo que Dios les decía. Eso lo hacía ser diferente. Y aquí, hermanos, viene una situación muy compleja, porque ser diferente o andar en el camino que Dios nos ha puesto, y en ese caso puso a Enoc, y el ser diferente, ser más a la imagen de Dios que a la imagen del mundo, le exigió a Enoc tomar una decisión en su vida, tomar conciencia y saber que es un compromiso con Dios mismo el vivir de esta manera. Enoc sabía que al caminar con Dios, Dios le exigía que él debía vivir en santidad. Dios le exigía que él debía vivir rectamente, honestamente. Dios le exigía que de alguna manera no tenía que comportarse como se comportaban quizás sus compañeros, sus contemporáneos, como se comportaban quizás sus propios amigos o sus propios familiares. Tenía que vivir de manera diferente. Y en ese sentido, en ese punto, el vivir de manera diferente muchas veces chocaba, había un choque cultural o un choque entre esos dos mundos, porque por un lado estaba el que se quería hacer la voluntad de Dios, y por el otro lado estaba lo que el mundo ofrecía,
pero al caminar en el sentido contrario, a lo que todas las personas hacen, viven y se comportan, causaba represalias contra él. Y no dudo que muchas personas se llegaron a burlar de Enoc. Muchas personas llegaron a mofarse e incluso quizás a agredirlo por no ser igual a los demás, por vivir diferente, por querer vivir honestamente en un mundo donde hay pecado, donde hay maldad. Es como que el día de hoy el cristiano que no debe participar en sobornos, que no debe recibir ni debe dar sobornos, de alguna manera el no hacerlo, a veces te pueden criticar y te pueden decir: oye, qué tonto eres, vas a pagar más cuando pudiste haberle dado cierta cantidad. El vivir en sentido contrario a lo que el mundo vive, de alguna manera crea problemas o conflictos en el cristiano, y estoy seguro que Enoc lo vivió. Él fue diferente a la gente de su día, pero también él no se quedó callado. El hecho de que haya andado con Dios y de que toda su vida aquí en la tierra, esos más de 300 años que él vivió, el hecho de que él haya vivido todo este tiempo y durante todo este tiempo haya querido siempre hacer la voluntad de Dios, lo llevó a confrontarse con la gente, a confrontarse con aquellas personas que estaban viviendo en pecado, y no se quedó callado. Él no se quedó callado porque él en su confrontación llamó al arrepentimiento a aquellas personas que vivían en pecado y denunció sus malos caminos, según lo vemos en Judas capítulo 1 versículo 14. Enoc fue diferente, pero no se quedó callado. En Judas capítulo 1 versículo 14 contiene un resumen de su mensaje profético, exigiendo el retorno a Dios y señalando a los pecadores el juicio de Dios. Esto lo hizo porque no vivía conforme a lo que el mundo vivía en su tiempo. Y esto, hermanos, para nosotros es una enseñanza. Es una enseñanza profunda para todo aquel que quiere andar con Dios, para todo aquel que quiere tener comunión con Dios. Es una enseñanza profunda para todos aquellos creyentes, aquellos cristianos que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios y que quieren agradar solamente a Dios. Que el andar con Dios te lleva a dejar, a hacer a un lado a lo que el mundo hace, y sobre todo a confrontar el pecado y sobre todo señalar a los pecadores el camino para el arrepentimiento y mostrarles sobre todo a Jesucristo, quien puede darles vida eterna. Lo último que podemos encontrar en este pasaje bíblico sobre Enoc, que el andar con Dios aquí en la tierra, el vivir para agradar a Dios durante toda su vida, durante todos estos años que Dios le permitió disfrutar, el hecho de vivir tantos años aquí en la tierra y que de alguna manera lo que se menciona en esos pasajes bíblicos con referencia a Enoc, por ejemplo el versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. El andar con Dios aquí en la tierra le dio a Enoc una bendición que no todos pueden gozar y que solamente fue para él un privilegio y para Elías, porque Dios en su misericordia lo llevó consigo sin que éste haya probado la muerte. La vida del hombre permanece a Dios. Hoy en día muchas personas quieren de alguna manera lograr
vivir muchos años más. Pero solamente Dios puede hacer esto. Y en el caso de Enoc, encontramos a un hombre el cual Dios tuvo misericordia de él y que lo pone como ejemplo de fe y lo pone como ejemplo de la práctica cristiana, pero también lo pone como ejemplo de la bendición que recibe todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios y que vive por fe y que vive en confianza con el Señor. Dios tuvo misericordia de Enoc, y aquí en este pasaje bíblico se nos indica que Enoc no vio muerte como resultado de su fe y su testimonio, sino que no vio muerte por la misericordia de Dios. En otro sentido, en ese punto, estamos diciendo de que Enoc no vio la muerte porque lo haya ganado, sino porque Dios tuvo misericordia de él, y Dios se agradó en ese sentido permitir que Enoc no viera la muerte, pero sí viera la vida, al ser llevado directamente ante Dios sin haber muerto físicamente aquí en la tierra. Así que este es un caso muy especial de un hombre que camina con Dios aquí en la tierra, pero también camina con Dios allá en el cielo. Enoc disfrutó de esta experiencia tan maravillosa de haber sido invitado por el Señor a estar con Él sin los servicios dolorosos de la muerte. Es como dos amigos que caminan juntamente aquí en la tierra, pero también caminan juntamente para llegar al cielo. Esto, hermanos, es de verdad algo asombroso y maravilloso de lo cual nosotros podemos aprender. Ciertamente a Dios le plació llevarse a Enoc con vida al cielo, pero hoy nosotros que vivimos aquí en la tierra, quizás no vamos a ser como Enoc, quizás no vamos a desaparecer como Enoc, y mucho menos como Elías, que venga carros de fuego y nos lleven delante de Dios. Pero hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de experimentar la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y tal vez, y es posible porque dicen las Escrituras, que todos nosotros habremos de morir físicamente, pero hoy la palabra de Dios nos da la oportunidad de vivir espiritualmente allá en el cielo. Y esto solamente lo podemos hacer o se puede lograr a través de Cristo Jesús. No es que nosotros lo ganemos, no es que nosotros podamos hacer un esfuerzo para tener la vida eterna, sino por la confianza, por la fe en Cristo Jesús, quien nos ofrece la vida eterna a través de su muerte. Hoy nosotros, aunque muramos físicamente, podemos vivir eternamente al lado de nuestro Dios, y solamente por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso sería que aquí en la tierra caminemos por fe, caminemos con confianza, caminemos con ese deseo de agradar a Dios, pero también cuando estemos en el cielo disfrutemos la comunión con Dios que hoy en día Enoc está disfrutando. La palabra de Dios nos dice así de manera concreta y directa que para tener comunión con Dios solamente puede ser a través de Cristo Jesús. Así que, hermanos, te invito a que hoy en día, todo el tiempo que Dios te permita vivir, lo aproveches para caminar con Dios en este mundo, que aprendas de Él, que disfrutes su comunión, pero que eso también te lleva a vivir de manera diferente a lo que el mundo ofrece, pero también te lleva a la gracia de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Hoy podemos nosotros caminar con Dios, pero solamente a través de la comunión
con Cristo Jesús. Disfrutemos ese tiempo que el Señor nos permite tener a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a tu familia allá en tu hogar.